que primero les damos la bienvenida a este encuentro que organizamos en la red Procompetencia. La idea es comentar y discutir sobre propuestas de políticas públicas en el marco de cómo fortalecer la libre competencia en los mercados de nuestro país. Por lo anterior, esta actividad se enmarca entre el propósito que tenemos como red, que es ser un punto de encuentro de la comunidad con el objeto de promover y arraigar una cultura de competencia a través del intercambio de experiencias, conocimientos que nos permitan ampliar la mirada de una manera objetiva y enriquecer el debate y actuar proactivamente. En este espacio y uno de los objetivos de la red que se formó el año 2019, que está integrado por abogados, abogadas, economistas, que participan tanto en el mundo académico, en organismos públicos, en el sector privado, es relevar temas y desafíos a la discusión de nuestro país, como ustedes habrán visto en webinars anteriores que los muestro previamente. Pero no solo nos quedamos en ellos, sino que nuestra visión está aportar con recomendaciones concretas que permitan a que los mercados sean más eficientes, productivos y contribuyan al bienestar de las personas. Con esta convicción preparamos 18 propuestas que elaboramos de manera colectiva, donde la mayoría de nuestras integrantes compartieron sus conocimientos, trayectorias y experiencias, a las cuales les damos muchas gracias. Hoy día sabemos que si bien la institucionalidad de libre competencia con la que contamos, ya sea a nivel de desarrollo normativo, el rol de los organismos que la componen, el ejercicio de sus facultades y herramientas que se han ido incorporando al sistema, reflejan un tremendo avance en la última década. Sin embargo, hay desafíos y oportunidades de mejora que tenemos, ya sea a nivel de prevención, detección, sanción de conductas y mejoras en mercados específicos. Por lo anterior, les voy a invitar a conocer brevemente las propuestas que van a exponer Carolina Moreno, economista, María José Villalón, abogada y asociada del estudio Chieri, las cuales participaron activamente en esta discusión, y luego vamos a dar paso a nuestro panel con destacados invitados, en los cuales conversaremos acerca de estas propuestas y sugerencias que ellos también tienen. Así que bienvenidos, y les doy paso, Carola y Cote, para que presenten. Muchas gracias, Anita. Sí, efectivamente, estas propuestas son el esfuerzo de varios miembros de este working group que conformamos, que creo que fue muy rico el debate precisamente por la variedad de orígenes que teníamos, ¿cierto? Abogados, economistas, tanto del mundo público y con experiencia en el mundo privado. Así que si bien todas estas propuestas tuvieron mucha discusión por detrás, estos son los consensos a los que llegamos, porque como siempre hay muchos puntos de vista y no necesariamente hay unanimidad, y como dijo la Anita, la idea es que esto sirva como de un punto de partida para la discusión. Así que nosotras englobamos el número de propuestas en 6 grandes ejes. Yo me voy a referir a 3 y luego la Caro se va a referir a los otros 3. Entonces, el primer eje que se refiere a la promoción de la competencia, planteamos como un primer punto el hecho de que la Fiscalía ahora tiene la facultad de hacer propuestas normativas, ¿cierto?, para derogar, modificar o emitir nuevas normas, pero falta ese factor de obligatoriedad para el ministerio correspondiente, una facultad que sí, o sea, una obligatoriedad que sí existe para la facultad del tribunal, pero no para la Fiscalía, y ya sabemos cómo funciona la vida, ¿cierto? Puede que llegue la propuesta y ahí quede, ¿no? Una segunda propuesta va por la línea de la participación de la Fiscalía a través de un informe o alguna otra instancia previa a la dictación de normas o de proyectos de ley. Mira. Hay alguien que está hablando, le invito a poner a todo su micrófono en mute. Gracias. Estos proyectos normativos para que la Fiscalía participe antes, porque a veces en la regulación, en la dictación de normas sectoriales se puede pasar por alto ciertos efectos anticompetitivos o distorsiones en la competencia que sería ideal subsanar de manera previa con la participación de la Fiscalía. Y en línea con estas propuestas, así como otras a las que nos vamos a referir posteriormente, también tendríamos que aumentar la dotación y el presupuesto de la Fiscalía para que puedan abarcar estas atribuciones adicionales. Y finalmente, en la línea de promoción, pero no con la Fiscalía, los programas de cumplimiento. El Fiscal Nacional Económico se refirió hace poco respecto a ello, y pensábamos, ¿cómo los hacemos reales? ¿Cierto? Que tengan haya una verdadera motivación para emitir estos programas y hacerle seguimiento y que de verdad funcionen. Entonces, como red pensamos que una buena vía sería comenzar con alguna consagración legal de que estos programas puedan ser una atenuante en el caso de algún incumplimiento de la ley, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que la misma ley establezca, así como otros requisitos adicionales para otorgar el beneficio.
Después, en un segundo eje, nos pasamos a las licitaciones públicas. En esta línea, sabemos que la ley de compras públicas establece la obligatoriedad de licitaciones públicas cuando son, creo que más de 1000 UTM. Sin embargo, pensamos que hay ciertos bienes y servicios que por su importancia también deberían de todas maneras pasar obligatoriamente bajo el filtro de una licitación pública, como serían bienes o insumos que sean esenciales o que generen algún tipo de monopolio. También algunas otras de alto valor. Esto en el espíritu del cuidado de la libre competencia para este tipo de bienes o servicios. No los hemos definido, lo planteamos como un aspecto para el debate. Y luego tendríamos también este factor de los grandes licitadores. Estamos pensando en un Chile Compras, en Avast, una dirección de compras públicas, donde en la elaboración de sus bases tengan de manera obligatoria en sus propias divisiones algún oficial de cumplimiento o más, no sabemos, ¿cierto? Por eso planteamos ahí como un oficial, una división, una unidad, que participen con ellos, hagan recomendaciones y que eso, que también ex ante podamos ayudar. Sabemos que existe hoy esto de alguna manera a través de una advocacy que hace la Fiscalía, pero pensamos que de una manera más institucionalizada podría ser más efectiva. Y finalmente, en los ejes a los que me estoy refiriendo yo, estamos pensando en la economía digital y cómo se están planteando nuevos desafíos con las tecnologías, con las innovaciones, y cómo las herramientas que hoy existen en libre competencia a lo mejor no son suficientes para hacer frente a estas nuevas tendencias, ¿no? Estamos pensando qué pasa con las killer acquisitions o qué pasa con la colusión que sea con algoritmos, qué pasa con el rol de las empresas Big Tech como gatekeepers, cómo lo hacemos para no desincentivar la competencia o la innovación, pero a la vez evitar ciertos los grandes abusos. Hoy la Fiscalía se refiere brevemente en el contexto del análisis de operaciones horizontales, pero pensamos que esto tendría que ir a un aspecto más amplio y en los distintos tipos de conducta. Así que como red pensamos que a lo mejor un primer paso podría ser la generación de guías y eventualmente que haya funcionarios especializados o quizás incluso una gran división dentro de la Fiscalía. Como esto es incipiente, evidentemente pensamos que una gradualidad podría ser deseable. Y finalmente pasa el tema de datos, cómo manejamos los datos, el valor que tienen las empresas, cómo nosotros como usuarios mediante la tecnología, aplicaciones, estamos generando muchísimos datos en el día a día. Entonces, pensamos que habría que generar algún tipo de marco regulatorio que por un lado nos permita a nosotros los consumidores de manera consciente consentir en el uso de estos datos y cómo se hace en un contexto de seguridad y privacidad mirando a otras jurisdicciones que han hecho algo parecido. Y ahora dejo a la Caro con las otras tres ejes. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo sigo con las otras tres, los tres ejes que queríamos presentar de las propuestas que hicimos como red. Y básicamente el cuarto eje, que quizás parece un poco raro con la libre competencia, es el fortalecimiento de la protección al consumidor. Básicamente lo que nosotros creemos es que, si bien no es directamente libre competencia, tiene que haber un correlato entre estos dos ámbitos, y básicamente que los consumidores puedan relacionarse con las empresas en un entorno completamente libre de abuso. Y también los mismos consumidores empoderados pueden ser quienes contribuyan en el fondo a defender sus derechos y participar de este entorno libre de abuso. En este contexto, nuestra propuesta pasa por fortalecer el CERNAC. Pensamos que sería interesante dotarlo de un consejo directivo que salga de un director particular, sino que tenga una gobernanza colegiada, y además ampliar sus facultades preventivas, fiscalizadoras, que en el fondo tengan mayor capacidad. Obviamente eso también requeriría mayor nivel de dotación y de ingresos para el CERNAC, para que puedan participar más en fiscalizaciones, en promoción, en el fondo, de los derechos de los consumidores. También que tengan mayores facultades regulatorias. Hoy ellos dictan ciertas circulares, pero en el fondo que pudiesen estas circulares tener otro carácter, que en el fondo sean seguidos y deban ser seguidos por las empresas. Y también sancionatorias. En el fondo, en la medida que sea una gobernanza colegiada, también se abre la posibilidad de que, o sea, nos gustaría que el CERNAC pueda directamente establecer ciertas sanciones, ya sean pecuniarias o no, u otras, en el fondo, por ejemplo, programas de cumplimiento para las empresas, etcétera. Creemos que ahí han avances ya en la materia, no es que se parta de nada, pero creemos que hay que seguir fortaleciendo el rol del CERNAC en los consumidores. Junto con esto, como medidas adicionales del CERNAC, creemos que es importante, y hemos visto a veces descoordinaciones entre el CERNAC como protector principal del consumidor y las agencias reguladoras, ¿ya?
de sectores específicos. Entonces creemos que hay que promover un sistema integrado de protección al consumidor, donde haya coordinación tanto en la acción como en la regulación de las agencias sectoriales con el CERNAC. Entonces creemos que es necesario establecer un mecanismo de coordinación y también que para los reguladores sectoriales tengan el mandato legal de también preocuparse de la protección al consumidor. Ya a veces, muchas veces, tienen como mandato, no sé, en telecomunicaciones, pero que en el fondo también el consumidor sea el centro de sus acciones. Vamos a pasar más rápido en función del tiempo para el quinto eje, que es la interoperabilidad y competencia en el sector financiero. Acá hay varias miembros de la red que han participado muchísimo en la regulación del sector financiero, y por eso en el fondo trabajamos en particular en un eje, y básicamente creemos que es fundamental en temas financieros promover la educación financiera, ¿ya? En el fondo, en la medida, de nuevo, que los usuarios estén más empoderados, que sepan cuál es su carga de deuda, que tengan indicadores de salud financiera, que además tengan acceso a mejores niveles de información. Hoy día, por ejemplo, para el nivel de créditos, el CAE es una información que incluso para personas con alto nivel de calificación no dice nada, o sea, con la carga anual equivalente uno dice, bueno, ¿qué significa? ¿Qué implica? Entonces, mejorar la calidad de información que le entregamos a los usuarios financieros, definir e incorporar indicadores de salud financiera. La semana pasada veíamos algunas cifras del nivel de endeudamiento, y muchas veces el nivel de endeudamiento está relacionado con falta de información. La gente no sabe cuánto debe, y para eso también es importante una consolidación de deuda, un registro único de deuda, y avanzar en esa materia, que por un lado, o sea, tener la información, y por otro lado también que los usuarios, que los clientes en el fondo sepan cuán endeudados están, qué implica eso para su bolsillo al final del día, y que tengan mejor información para tomar decisiones. Y un segundo punto relevante en el tema del sector financiero que creemos que hay que avanzar en las condiciones de acceso a infraestructura financiera, ¿ya? Chile es un mercado chiquitito, donde en el fondo, bueno, el sector financiero es un mercado de red, pero es un mercado chiquitito en Chile, entonces es importante que las redes que existen sean en el fondo asequibles por los distintos actores, por los actores ¿cómo se llama? Los entrantes, y que en el fondo todos puedan participar de esta industria con la mayor facilidad posible, ¿ya? Y creemos que hay un trabajo que hacer, y hay que seguir avanzando en la materia. Y un último eje que quisiéramos mencionar, yo lo dejé para el final porque a mí en particular me interesa muchísimo. Yo trabajé hace varios años ya en la Fiscalía Nacional Económica en conductas unilaterales, y la verdad es que es un tema que me sigue apasionando mucho, y por eso quisiera lo dejé un poco para el final, para hablar un poquito más. Y básicamente, para los economistas yo creo que es súper desafiante en el fondo. Hay mucho trabajo que hacer de números, de identificar una causa, los efectos, etcétera. Pero así todo, y más allá del interés que estoy segura que todavía tiene la Fiscalía y que hay mucha gente que le interesa este tema, existe una percepción de que se ha avanzado mucho en la persecución de carteles, pero mucho menos en la persecución de conductas unilaterales. ¿Hay alguien de nuevo que está con el micrófono encendido? Todavía está esta sensación de que las conductas unilaterales en el fondo están todavía, hay una brecha en la persecución de este tipo de conductas. Apareció también en el sondeo que hicimos en la red el año pasado, y nosotras creemos que en gran medida, no únicamente, pero en el fondo esta brecha con las conductas unilaterales pasa por la dificultad para probar este tipo de conductas y sus efectos, ¿ya? Hay una serie de literatura internacional respecto de test que hay en el mercado, que hay disponibles en el fondo para chequear el contrafactual, que hubiese hecho una empresa actuando de manera competitiva o no, pero básicamente la dificultad es que los resultados no son inequívocos, ¿ya? Uno no puede decir, mira, este es el test, un checklist, y es competitivo o no es competitivo. Y básicamente parte de estas dificultades pasan por conseguir la información. Ayer o esta semana con María José, cuando preparábamos esta presentación, me decían, mira, qué impresionante, porque como abogado uno no entiende que los economistas piden información, y nos demoramos en los análisis, pero a veces hay muchísimas asimetrías de información. Las empresas, obviamente, cuando la Fiscalía, cuando el investigador les pide información, las empresas muchas veces investigadas tienen incentivo a no entregar la mejor calidad de la información,
a veces desagregadas, uno pierde mucho tiempo en tratar de ordenarla, luego de ordenarla te das cuenta, haces un pequeño análisis y te das cuenta que hay datos erróneos, entonces vuelve a preguntar y dice, sí, efectivamente había un error, la mando de nuevo. Entonces hay todo un problema de asimetrías de información que es muy difícil de trabajar, y todo esto deriva en que los tiempos de investigación son muy eternos, lo cual obviamente afecta la oportunidad y la detección y las sanciones de este tipo de prácticas. ¿Ya? Hay una larga discusión internacional en la materia referente a la problemática de la investigación, y hay incluso países que han avanzado ya en ciertas prohibiciones. En este contexto, nuestra propuesta es invertir la carga de la prueba a favor de los demandantes respecto a los efectos de las conductas unilaterales que se imputan como abusivas. ¿Ya? Lo que nosotros decimos aquí es que para aquellas empresas que tengan posición de dominio en un determinado mercado, debiesen evitar implementar determinadas prácticas comerciales que nosotros sabemos que pueden atentar con mayor potencial a la libre competencia. ¿Qué tipo de prácticas se me ocurren a la rápida? En el fondo, descuentos retroactivos, acaparamientos de góndola, en el fondo ciertas prácticas que uno sabe que tienden a afectar de manera especial la libre competencia cuando es un actor de composición de dominio que la ejecuta. Y en este caso, en el fondo, si una empresa cree que en verdad esta práctica comercial tiene sentido comercial y no afecta a la libre competencia, es la empresa la que debe probar, puede ejecutarla en un extremo, pero es la empresa la que tiene el deber de ejecutar que su comportamiento comercial tiene una finalidad compatible con la libre competencia. ¿Ya? Entonces, básicamente, traspasa la carga de la prueba a la empresa dominante que ejecuta determinadas acciones que creemos que en general pueden ser contrarias a la libre competencia. Y eso sería nuestra presentación. Súper. 1.000.000 de gracias, Carola. 1.000.000 de gracias, María José. Y ahora vamos a dar paso a nuestro connotado panel. Tenemos con nosotros a Diego Pardo, quien hoy día es, bueno, jefe programático del futuro presidente Boric, y también es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y es doctor en Derecho de la Universidad de Berkeley. Así que muy bienvenido, Diego. Quisiéramos partir contigo para que tú nos hicieras algunos breves comentarios respecto a qué te parecen estas propuestas, cuáles son las que te llaman, efectivamente te hacen más sentido como mejora de diseño del sistema de libre competencia de nuestro país. Súper, muchas gracias. Hay alguien ahí con... Sí, y hay que dejar de presentar. Carola, yo creo que ahí... para que saquen la presentación. Sí, ahí está. Ahí lo veo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Y gracias por el esfuerzo que reflejan las propuestas y, bueno, digamos, y lo que hay detrás del esfuerzo que reflejan las propuestas, la encuesta y digamos, todo el trabajo que hacen. Creo que, desde mi perspectiva, como la comunidad de competencia tiene un poco esa gracia, digamos, que conversan bastante entre ellos, tanto los practicantes legales como los economistas que están en el ámbito de la consultoría con la academia. Es un ámbito donde el diálogo es bien recurrente y creo que eso se refleja en su capacidad como analítica y propositiva. Son muchas propuestas, me voy a concentrar en las donde quizás tengo un poco más que decir, como mis observaciones son más bien desde un punto de vista, como desde mi perspectiva como profesor de Derecho Administrativo. Tienen que ver con dos grupos de propuestas, las que tienen que ver con diseño institucional y las que tienen que ver con la coordinación regulatoria. Pero antes de eso quiero hacer una pequeña reflexión respecto de la finalidad como de la libre competencia y el trasfondo que refleja de alguna manera la aproximación. En la literatura hay dos maneras de entender la libre competencia como espacio regulatorio. Uno que es instrumental y una que es no instrumental. La no instrumental entiende que la competencia tiene que protegerse con independencia de lo que ocurra a nivel de consumidores. No es
de alguna manera una manera instrumental de proteger a los consumidores, sino tiene una finalidad no instrumental, mejorar simplemente la competencia de los mercados. Hay una visión instrumental del derecho de la competencia que lo que busca es proteger a los consumidores, que era la típica posición de la Escuela de Chicago. Hay una profesora norteamericana que se llama Kathleen Ceres, que digamos, su trabajo es específicamente sobre esto, y ella desarrolla esta idea de lo que ella llama la trampa de Chicago, que es la visión instrumental de la competencia, o sea, en la protección de la competencia, entender el derecho de la competencia, la regulación o este espacio, digamos, de la regulación económica de manera instrumental, te genera el problema de que te sobra siempre una institución, porque en el mundo lo común, salvo en Perú, digamos, que es como un caso bien especial, en el mundo lo usual es que tengas autoridades separadas para proteger a la competencia y para proteger a los consumidores, o para fomentar la competencia y proteger a los consumidores. Entonces, la trampa de Chicago te lleva, o sea, el entendimiento instrumental te lleva a que típicamente te sobra una institución. Y eso yo creo que refleja una parte del problema, digamos, que hay dos, y es bien común en el mundo, hay dos instituciones que tienen unas competencias bien superpuestas. No hay una respuesta como que necesariamente correcta o incorrecta respecto a esto, pero creo que es interesante ver, digamos, las consecuencias de la dimensión instrumental, de aproximarse instrumentalmente al derecho de la competencia como una manera de proteger a los consumidores. Respecto del tema, por eso tampoco me sorprende que las propuestas tengan ambos, digamos, se enfoquen en ambas organizaciones, en el CERNAC y en la Fiscalía Nacional Económica. Respecto de la organización institucional, hay una propuesta que de alguna manera tiene que ver con el CERNAC, acercarlo al diseño de la Comisión de Mercados Financieros, con este órgano colectivo como en su cima o lo que sea, o en su dirección superior. Y la incorporación como de atribuciones formales adicionales. Y ahí, de alguna manera, mi comentario, de nuevo, como profesor de Derecho Administrativo, es que los diseños institucionales de los reguladores en Chile, si uno mira como la historia, han habido tres como momentos históricos de reformas a los diseños institucionales. Las tres se parecen mucho, pero tienen algunas diferencias. La visión Kremer de los 20, la revolución silenciosa de los Chicago Boys en los 80, y lo que pasó durante el proceso como de admisión de Chile a la OCDE, que es el otro gran momento de reestructurar nuestros reguladores. Estas tres reformas se parecen mucho en que tienen como una vocación tecnocrática y internacionalista, digamos. La dimensión de lo que estaba pasando en otras partes del mundo es muy importante. Pero la tercera tiene una particularidad, que es que a diferencia de las otras, tiene una visión mucho más sectorialista. Las dos anteriores eran visiones eran reformas que tenían una visión mucho más armónica, o sea, tenían un diseño institucional que implementaron de manera igual en los distintos sectores que afectaban. Este es el caso, por ejemplo, de la misión Kemmerer, que básicamente tenía esta idea de lo que hoy son autonomías constitucionales, lo que hoy es el Banco Central y la Contraloría, que son como los principales arreglos institucionales que establece la misión Kemmerer. La revolución silenciosa de los Chicago Boys, el modelo como por definición de lo que implementan son la superintendencia, estos órganos legalmente descentralizados y con dirección unipersonal. Esa es como la estructura tradicional de
de la revolución silenciosa. En el momento en que Chile entra, o sea, da este paso de reformas institucionales para ser admitido en la OCDE, empiezan un conjunto de reformas institucionales, pero sectoriales, dirigidas a sector por sector. Y la consecuencia de eso es que se fueron perdiendo la similitud en los arreglos institucionales de estos reguladores, y hoy estamos en medio de esa marcha, ¿sí? Yo veo ese sectorialismo en las propuestas que tienen ustedes, porque de hecho proponen dos cosas distintas, completamente distintas, para el CERNAC y para la Fiscalía Nacional Económica. Yo en términos generales no soy muy favorable al sectorialismo, porque mi impresión es que todos los sectores siempre creen que son más distintos de lo que realmente son. Y creo que además tiene un costo, digamos, tener instituciones siempre diferentes, tiene un costo en armonía de la regulación, la hace más compleja. Y la complejidad de la regulación es siempre, o sea, es un costo que uno debería siempre tratar de minimizar, porque abre espacios de contradicción y de arbitraje regulatorio. Entonces, siempre, cuanto más simple, mejor. Y proponer instituciones que son distintas, tiene ese problema que dificulta como la armonía. Si uno estuviera dispuesto a hacerlo, necesito, creo, una reflexión un poco más explícita respecto de cuáles son las diferencias funcionales de estos dos organismos. ¿Por qué hay dos propuestas distintas de organización institucional cuando, digamos, no, al menos a mí no me parece autoevidente que sean tan distintos? ¿Sí? Diego, una pregunta ahí, solo para hacerlo un poco más dinámico. Sí. Entonces, ¿cuál sería tu sugerencia? En el sentido, no sé, tú dices, está la Fiscalía Nacional Económica, está el CERNAC, cada uno con propuestas que son distintas, ¿no? En el sentido también de la configuración como está el tribunal hoy día, donde efectivamente sí hay un tribunal colegiado. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que tú propondrías al respecto? ¿O qué consideras yo creo que esa es una reflexión que está por hacerse, digamos, que es, ¿cuál es nuestro análisis nuestra reflexión como comunidad respecto de la experiencia con la CMF? ¿Es positiva? ¿Nos gusta? Y por lo tanto queremos mover todos nuestros reguladores hacia allá, un poco lo que hicieron los españoles después de la crisis subprime. O, digamos, es, digamos, un caso especial por esta razón, y para los otros reguladores vamos a establecer diseños distintos. La razón usual, digamos, que fue en la sesión preparatoria salió, pero sale frecuentemente, es algo que se dice frecuentemente, es que hay que distinguir como el organismo litigante del organismo como normativo, y que los organismos litigantes está bien que tengan como, digamos, o más dedicado al enforcement, está bueno que tengan como una dirección unipersonal, y los que son como más normativos está bueno que tengan una dirección colegiada. Frente a eso, lo único que, digamos, mi único aporte a esta discusión, que tengo la impresión de que CERNAC es más litigante que la Fiscalía Nacional Económica en términos, al menos, si uno mira el volumen. O sea, la cantidad de litigios que lleva el CERNAC es mucho mayor que la de la Fiscalía Nacional Económica, y la Fiscalía Nacional Económica hace mucho más pega normativa que el CERNAC, a través de sus guías, que son una especie de regulación impropia, no son propiamente circulares, ni tiene la potestad que tiene la CMF, por ejemplo. Pero tiene esto, digamos. Ya. Y creo que tengo 15 minutos y ya seguro que me los comí, pero quiero decir algo sobre coordinación. La coordinación administrativa es un principio hoy vigente. Está en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. El problema es que no se cumple. Y si uno mira por qué, y esto no solo pasa en Chile, pasa en muchas partes del mundo. De hecho, hay otra profesora norteamericana que tiene unos trabajos muy interesantes sobre eso, que se llama Jody Freeman. Y ella habla del espacio regulatorio compartido, de que existen espacios regulatorios compartidos. Y estos espacios regulatorios compartidos tienen el desafío de coordinación. Uno de ellos lo mencionan ustedes, que es la actuación contradictoria, pero no es la más grave. La más grave, en términos digamos, agregados, es lo que en esa rama de la literatura le llaman regulatory commons, ¿sí? O sea, que son espacios regulatorios a los que nadie le pone el cascabel al gato, donde todos, digamos, miran para el lado y los problemas pasan sin que ninguno de nuestros reguladores se haga cargo.
Ese es como, al menos digamos, en la literatura norteamericana, el principal problema de los espacios regulatorios compartidos. La actuación contradictoria normalmente tiene un arreglo institucional para solucionarlo, que es que esto termina en algún momento en un tribunal y el tribunal resuelve. Si miran, por ejemplo, el típico caso de actuación contradictoria, más evidente en Chile, que fue lo que ocurría con la regulación de las tarjetas de crédito, ¿sí? Que el CERNAC decía una cosa y la CMF, entonces SBIF decía otra en su circular, fue resuelta por la Corte Suprema. Está bien, digamos, no es lo ideal que dos digamos, reglas administrativas pervivan en el tiempo y terminen siendo como solucionadas por los tribunales, pero al menos eso tiene un arreglo institucional. La pasividad recíproca no tiene un arreglo institucional. Entonces, en este caso, como el principal problema son los falsos negativos. Cuando tú tienes un problema regulatorio, ¿qué pasa sin que ninguno de tus reguladores le ponga el cascabel al gato? En las propuestas tienen varios problematizan la coordinación administrativa respecto al CERNAC. Yo estoy de acuerdo, creo que el problema no es el que se menciona ahí, sino que hay un problema normativo previo, que es lo que, digamos, hay una regla, el artículo 2 bis de la ley del CERNAC, que no se entiende, digamos, está hecho de tal manera que sea ininterpretable. Es un sistema con una regla, una excepción, una contraexcepción, una contracontraexcepción, entonces nadie entiende lo que dice ahí, y es complejo determinar qué competencias tiene el CERNAC respecto de mercados donde hay reguladores sectoriales. Yo creo que sería mucho más simple simplemente eliminar, derogar el artículo 2 bis y que reconocer que eso es un espacio regulatorio compartido y que va a ser así por el diseño anterior que establece la regulación. Tú tienes distribuciones de competencias funcionales, como la de la Fiscalía Nacional Económica o la del CERNAC, que tienen que ver con el interés que están protegiendo, o la de en materia medioambiental, por ejemplo, también es funcional, es una atribución de competencia funcional. Después tienes atribuciones de competencia materiales, que son las que típicamente tienen las superintendencias. Tú regulas el mercado de valores, tú regulas el mercado de seguros, tú regulas el mercado de las aseguradores de salud, tú regulas el mercado de las de los administradores de fondos de pensiones. Entonces son atribuciones materiales. Tienen que ver con, digamos, el tipo de mercado o la energía. Entonces, si tú tienes reguladores funcionales y materiales, siempre va a haber superposición. Entonces es mejor reconocer que esto es un espacio regulatorio compartido y establecer mecanismos formales para que se coordine, antes que, digamos, estos sistemas como de regla, excepción, contra excepción, que al final nunca se entienden. Dicho eso... 2 minutos, Diego. 2 minutos, y con esto sí termino. Creo que el problema de coordinación es mucho más grave en competencia que en consumidor. ¿Sí? Y hay un caso reciente que muestra precisamente el problema de estos regulatory commons, de problemas jurídicos relevantes que pasan sin que ningún regulador le ponga el cascabel al gato. Y estoy hablando específicamente de la fusión de las compañías eléctricas, que fue sometida a procedimiento de concentración, donde hay una abierta ilegalidad en cuanto al incumplimiento del artículo 7 de la Ley General de Servicios Eléctricos, y la Fiscalía Nacional Económica decidió echarse para atrás y dejar pasar el problema, sin tomar una posición activa de coordinación con el regulador eléctrico. Eso está mal. Eso es un sistema que funciona mal. Porque tiene precisamente este problema. No hay un arreglo institucional para solucionar eso. ¿Sí? Y es lo que estamos viendo. Es un problema que se perpetúa sin que nadie haga nada. Eso solamente genera incerteza, y eso solamente... genera incerteza, entonces para los destinatarios de la regulación, para las empresas, es peor, porque, digamos, que ha abierto un problema que debería cerrarse de alguna manera, y pone los incentivos mal puestos para los reguladores, ¿sí? Porque de alguna manera tomar un problema regulatorio tiene un costo, siempre tiene un costo. Tiene un beneficio si lo haces bien, pero siempre tiene un costo de reputación pública, de gastar esfuerzo. Entonces estos sistemas donde los problemas pueden pasar y funcionan los regulatory bonds, fomentan la pasividad. Y uno no quiere reguladores pasivos, quiere reguladores que se hagan cargo de los problemas que enfrenta una sociedad.
Así que eso, esas son mis reflexiones respecto Un millón de gracias. Y bueno, yo creo que el objetivo efectivamente de nuestras propuestas es ese, ¿no? O sea, obviamente vamos a poder tener muchas veces, y esa es la riqueza también de esta red, de que podemos tener diferencias de opiniones, pero lo importante es poder discutirlo, ¿no es cierto?, tú con tu visión también a veces más jurídica, de esta mezcla, ¿no es cierto?, de marcos normativos entre distintas institucionalidades. Así que un millón de gracias, y lo que veo es que da para otras sesiones interesantes en términos de cómo poder discutir la institucionalidad. Creo que es un temazo, ¿no?, para que al final, con rol de eficacia, efectivamente logremos los objetivos finales, que al final eso es lo importante. Independiente de la forma sea B o C, lo importante es el objetivo y que se cumpla. Yo, bueno, ahora los quiero dejar con Ignacio Briones. Ignacio, que, bueno, es también parte, ¿no es cierto?, de esta comunidad de libre competencia, al igual que Diego. Es doctor en Economía, académico en la Universidad Adolfo Ibáñez, actualmente presidente Horizontal, fue ex ministro de Hacienda entre los años 2019 a 2021, también ha escrito algunos artículos relativos a estos temas. Así que, Ignacio, te doy el pase para que tú nos comentes qué te parecen estas propuestas, cuáles te hacen más sentido, cuáles no, y qué nos sugerirías al respecto. Bueno, buenos días, muchas gracias. Primero, felicitarlas por la iniciativa de larga data, porque parece fácil cuando uno ve las propuestas, pero pocos se imaginan todo el trabajo que hay detrás de coordinación, de ganas, de pasión por un tema. Así que, sin duda, un aporte. Y yo voy a tratar de ser bien breve para que tengamos unos minutitos antes que se vaya Diego a conversar. Me imagino que hay preguntas también. Y quisiera partir diciendo lo primero, que algo se refirió Diego. ¿Por qué el tema de la competencia nos importa, nos debería importar tanto, tanto, tanto? Los economistas tenemos esa mirada de la eficiencia, que es súper importante, que cuando hay competencia uno garantiza o se acerca a que los productores más eficientes en términos de los que consumen menores recursos, que es el objetivo de la economía, sean los que prevalezcan y ofrezcan el mejor producto y al menor precio al consumidor. También le agregaríamos la preocupación por el consumidor, es decir, oye, el consumidor está accediendo al mejor producto al menor precio posible. Y todo eso es súper cierto, pero yo le agregaría una tercera derivada, que yo siempre me gusta referirme a ella, que es un tema de legitimidad del mercado. Al momento en que la legitimidad está cuestionada en muchos ámbitos, quienes creemos en el mercado profundamente, al menos en mi caso, debemos resguardar que este sea percibido como un espacio de juego justo, ¿no?, donde no se perciba como un juego de cartas marcadas, donde hay unos privilegiados que tienen, valga la redundancia, privilegios, donde el acceso no es abierto, donde se limita la entrada a competidores. Todo eso es como va generando, ¿no es cierto?, un clima de ilegitimidad, de desconfianza. Y para qué decir del lado de los consumidores cuando se dan cuenta que por falta de competencia, digamos, las condiciones a las que acceden no son las más adecuadas para ellos, y qué decir de los casos de flagrante atentado a la competencia, como los casos de colusión, donde definitivamente el efecto en el bolsillo de los consumidores se hace muy, muy patente. Entonces, yo creo que hay un aspecto de legitimidad detrás que es muy relevante y que, al menos para mí, es una motivación bien de fondo para que todo lo que sea avanzar en competencia sea muy potente, muy decidido, sin temor, digamos, a cruzarse con grupos de interés que son típicamente aquellos que defienden sus privilegios, ¿no? Los incumbentes siempre van a defender el área donde están cómodas, y cuando uno está muy cómodo, generalmente hay indicio de falta de competencia. Entonces, acá yo creo que hay que ser bien radical en las propuestas, siempre serio, siempre fundado, siempre mirando la mejor evidencia comparada, pero no tenerle miedo a avanzar. Eso es lo primero que quiero decir. Respecto a las propuestas, bueno, son varias, así que las felicito, pero quiero referirme a 3 puntos, básicamente. Uno es la línea de fortalecer las competencias de la Fiscalía Nacional Económica. No puedo estar más de acuerdo. La Fiscalía es una agencia pequeña, en términos comparados, súper eficiente, creo, súper productiva en términos de lo que logra hacer con poco. Pero yo creo que si nos tomamos en serio lo primero, el primer punto, legitimidad de los mercados, no hay mejor inversión, no hay mejor uso de los recursos públicos que fortalecer una unidad muy independiente, muy profesional, muy seria, muy ofensiva en términos de la defensa de la libre competencia, como la Fiscalía Nacional Económica o su equivalente en cualquier país. O sea, esa es la plata mejor gastada. Y yo siento que hoy día la Fiscalía
está en el borde de su frontera de producción, por así decirlo, ¿no? Y uno quisiera que la frontera de producción se ampliara mucho más allá, en términos de aumentar los estudios de mercado, que al final son los que generan recomendaciones regulatorias, como las que ustedes proponen fortalecer. Entonces creo que hay un tema que creo que estaríamos todos muy de acuerdo. Respecto a ser vinculantes las recomendaciones regulatorias, yo creo que sí, es un paso que formaliza de facto lo que ya está ocurriendo. O sea, cada vez que la Fiscalía hace un estudio de mercado, en la práctica tiene impacto y tiene consecuencias regulatorias. Creo que además permitiría normar ese proceso regulatorio, porque de repente cuando hace el estudio y los casos son de muy alto impacto, puede que la reacción política que genere lleve a una regulación o normativa o legal que no tiene quizás el suficiente tiempo de análisis, ¿ah? O la suficiente espacio para ser bien hecha. Entonces creo que lo que uno debería pedirle a la Fiscalía es que abra el tema, detecte, muestre que acá hay un problema, haga recomendaciones generales, pero eso no puede obviar a que el regulador, el gobierno, quien sea, tenga que tomarse el tiempo necesario para hacer una buena regulación y no simplemente quedarse con los titulares. Creo que hay un riesgo en el equilibrio en que estamos hoy día, donde si el titular es muy impactante, te vas directo al Congreso, te haces cargo de los titulares, pero no del texto que está debajo de los titulares necesariamente. Entonces, creo que formalizar esta relación, este vínculo, podría tener esa ventaja adicional. El segundo tema que me llamó la atención, bueno, yo no soy tan avesado como usted en este tema, pero conversando con usted me consta que ustedes le dan mucha importancia, que es el de las conductas unilaterales. Y aquí la idea de invertir el peso de la prueba me parece interesante, me parece súper buena. De hecho, no, me imagino que habrá un montón de objeciones, pero básicamente tratar a aquel que tiene un cierto tamaño, una posición dominante en el mercado, de manera distinta que fuera cualquier hijo de vecino, no siendo condenatorio, sino que simplemente diciéndole, mira, en su caso hay una chance bastante mayor de que su práctica o su conducta unilateral tenga efectos anticompetitivos, así que usted me va a venir a mostrar por qué no es así. ¿Ah? Usted me va a venir a convencer por qué no es así. Me parece que es un enfoque bien interesante, casi medio behavioral, que merece ser mirado con atención. El último punto que quiero referirme, en el cual trabajamos con Anita, cuando yo era ministro, es el tema de los datos y de la competencia en los mercados financieros. A mí me parece que el tema de los datos es clave, ¿no? Y es como medio redundante decir que esta es la economía del siglo XXI, o sea, ¿no? Es como un cliché decirlo, pero es así. Y todas las empresas, en el fondo del día, lo que producen son datos, ¿ah? Es información, ese es el negocio. No sé si todas, pero una buena mayoría. Pensemos en los bancos e instituciones financieras. Uno siempre los mira como que el negocio tradicional es prestar plata, es cierto, pero en realidad el negocio de ellos es la información. Y ahí están las diferencias de competencia, de precio, de eficiencia. Es un negocio de datos, ¿ya? Y este negocio de datos, la pregunta es si la institucionalidad la vamos a hacer cambiar al son de los avances tecnológicos, de la capacidad de procesar datos, de recopilar datos de forma descentralizada que existe hoy día, o la vamos a mantener como si eso no existiera. Y yo creo que es evidente que hay que moverse a lo primero. Ahí están las ganancias de eficiencia, ahí están las ganancias de competencia. Si uno abre esta información que es asimétrica entre el cliente y su institución financiera, que básicamente lo que significa es que ese cliente es un poquito, no sé si rehén es la palabra, que sea muy fuerte, pero está de alguna manera preso de su propia institución. ¿Por qué? Porque la institución es la que maneja es la que tiene en la práctica toda la información de ese cliente, y ese cliente tiene dificultades para abrir y mostrar esa información fuera de su banco. Bueno, entonces, cuando uno está preso de una empresa o de una institución, por definición, no está siendo sujeto de atracción para la competencia que está fuera de esa institución. Entonces, ahí está la clave, abrir esa información, abrirla en un formato que sea interoperable, estandarizado, que un desafiante de un banco tradicional, que puede ser un banco online, pero puede ser cualquier fintech, pueda tener acceso a esa información con el consentimiento del cliente, que es el titular de la información en definitiva,
en un formato común, estandarizado, que permita interoperarlo, procesarlo de manera fácil. Y ahí sí que vamos a tener competencia a la vena y vamos a tener una baja en los costos de procesamiento de esta información, que abarata el crédito fuertemente particularmente para los clientes más chicos, para los consumidores o las empresas más chicas, en que el costo de monitoreo hoy día es un monto fijo, y para un crédito de tamaño pequeño, ese costo fijo te explica un porcentaje alto de la tasa. Entonces, si uno puede repartir ese costo, pucha, se amplía el acceso un montón. Y es lo que está pasando afuera, ¿eh? Nosotros en el trabajo que hicimos en el Ministerio de Hacienda, que participó Anita Rosario Celedón, que hoy día deriva en un proyecto de ley que está en el Congreso, tenía ese norte, ¿no? Y sobre todo una segunda derivada, que es moverse hacia el open banking, a la banca abierta, que es básicamente esta idea de liberar los datos en un protocolo estandarizado que sea compatible con la autorización del cliente. Y eso te mete de competencia en la vena. Nosotros estamos atrasados en esta materia, Brasil ya lo hizo, Inglaterra fue pionero con muy buenos resultados, entonces acá tampoco que se esté inventando la rueda. Por supuesto, esto no es del agrado de los incumbentes, era que no, pero eso yo creo que es justamente una buena señal de que esta es la dirección hacia la cual hay que moverse, y ojalá quienes van a estar en el próximo gobierno, como Diego, puedan empujar esto, que yo creo que es súper, súper relevante. Ahora, para terminar y no alargarme más, esto requiere un ecosistema de datos, que estamos, perdonen la expresión, bien en pelota en Chile. Tenemos una ley de protección de datos que está hace mucho tiempo en el Congreso, que ya está atrasada, pese a los updates que se le han hecho. Una buena ley, a mi juicio, tuvo modificaciones importantes, pero ahí hay un tema. O sea, si uno no tiene una buena gobernanza de datos detrás, se dificulta o se generan problemas al abrir los datos. Entonces, van de la mano, creo yo, y es importante estar siempre mirando esto con harta atención. Así que, definitivamente, datos para la competencia, fundamental, y una aplicación muy directa en el sector financiero y bancario, me parece que evidente. Solo remarco una cosa más, que además los otros están alineados porque el Banco Central está en esta misma cruzada. El Banco Central en el pasado siempre ha sido bastante conservador respecto a estos temas. Hoy día el actual Consejo tiene una mirada de que estamos atrasados en esto, en materia de medios de pago, y una visión bastante coincidente con lo que estoy diciendo, que acá la economía de los datos y el tema de la información y la propiedad de los mismos es fundamental para poder bajar los costos y ampliar la oferta de oferentes de crédito o de medios de pago. Solo dos preguntas finales, con esto termino. El documento habla también de las licitaciones públicas. No puedo más que coincidir, hay un proyecto de ley de compras públicas que va en esa línea, que toma justamente varias de las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica, solo para mostrar que estas recomendaciones importan y son seguidas, al menos así lo hicimos en su minuto cuando yo estaba ahí. Pero acá hay una pregunta que yo quiero hacer, la planteamos en la preparatoria. Un poco lo que dice Diego también de ojo cuando hay objetivos contrapuestos. Yo soy súper partidario que las licitaciones tengan que ser lo más competitivas posible, precisamente para bajar el costo de lo que uno compra como Estado, son recursos de todos los chilenos, y para hacer más legítimas y más transparentes estas compras. Pero muchas veces hablamos y escuchamos hablar también de que no, porque estas licitaciones vamos a reservar cuotas para ciertos actores, para las pymes o para las regiones, y está muy bien, pues esos objetivos son perfectamente nobles y válidos, pero solo digo que hay que tener ojo con que no se pueden perseguir tres objetivos con un mismo instrumento, y es bueno sincerarlo, y de hecho se diluye. Entonces, si el objetivo acá es competencia, abrir la cancha, transparencia, no apitutado, bajar los costos para el Estado, vámonos a la licitación. Si el objetivo es social o de otra índole, de privilegiar a las pymes, al pequeño, al de la región, y pagar más caro, porque eso al final va a pasar, es bueno transparentarlo y sincerarlo, porque si no, las responsabilidades se diluyen. Ese es un comentario tipo pregunta. Y lo último, una sugerencia para la red, que probablemente lo tienen hecho. Si uno piensa en el consumidor, y en esta idea de educación financiera, de cómo llevarle el concepto de competencia a la casa, yo creo que siempre es útil tratar de explicar cómo afecta a su bolsillo. Y aquí quizás
el análisis competitivo tiene que pensar como una especie de carro supermercado, ¿no? Es decir, en el presupuesto de una familia tipo, bueno, ¿cuánto pesa en las comunicaciones? ¿Cuánto pesa el crédito hipotecario? ¿Cuánto pesa? No tengo idea, la lista de cosas más relevantes, y cruzarlos con cuáles son los sectores donde hay más riesgos de falta de competencia, ¿ah? De alguna manera de calibrar cuánto podría influenciarle en su presupuesto familiar mensual el que tengamos más o menos competencia. Eso, gracias. Un millón de gracias, Ignacio, y bueno, complementando obviamente Diego nos habló mucho del diseño institucional y todo lo que tú te refieres con temas de barreras estratégicas que están cubiertos en las propuestas, tal como tú señalas. Yo creo que es un gran desafío que tenemos, ¿no? O sea, todo el tema de prácticas unilaterales, lo que mencionaba respecto a Open Banking, está todo dentro de un marco, ¿no es cierto?, como de barreras estratégicas a la entrada, y que esperamos que en el parte del desarrollo de nuestros mercados, efectivamente, las mismas regulaciones reduzcan esas barreras, y hagamos todo y generemos esos incentivos para que esto ocurra. Pero como ustedes saben, la libre competencia no es solo órganos reguladores, no es solo los incentivos que se generan, ¿no es cierto?, en términos normativos hacia las firmas, sino que tiene que ver con las firmas también, ¿no? O sea, no solo nos interesa que el Estado y los reguladores estén conscientes de esto, sino que también las firmas. Y es por lo mismo que hoy día tenemos a Carolina Baulitza, que ella es jefa de compliance en SMU, pero tiene una larga experiencia en el sistema de libre competencia, en la Fiscalía Nacional Económica, a cargo, ¿no es cierto?, del área de fusiones, y también ha trabajado en el área de carteles. Entonces yo creo que su visión, la verdad, que confluye ambos mundos, y por eso es muy interesante para nosotros que nos comente qué es lo que ella ve y de qué maneras poder incentivar también para que las firmas internalicen los efectos de lo que generan con este tipo de prácticas. Así que, Carola, muchas gracias, y te doy el pase para que tú nos comentes respecto a las propuestas. Hola, Anita. Bueno, muchas gracias a la red por la invitación, y porque es la primera vez que tengo la oportunidad, en el fondo, de hablar desde este nuevo rol que tengo, ¿cierto? Una precisión: soy el oficial de cumplimiento de libre competencia de SMU, solo de libre competencia. Y efectivamente es un tema en que efectivamente hay mucho por hacer. Si me permiten, voy a compartir brevemente una presentación solo para ordenar las ideas, ¿cierto? Ahí la están viendo, ¿verdad? Y repasar brevemente, bueno, la propuesta de la red, ¿cierto? Y la vimos al comienzo, está consagrando efectivamente, ¿cierto?, de manera legal la calidad del el contar con programas de cumplimiento en libre competencia como un atenuante para los casos de incumplimiento, y en ese sentido agrega que la normativa debería contener requisitos mínimos que tiene que tener ese programa, y aquellos para obtener el beneficio del atenuante por parte del tribunal. Y lo primero que quiero remarcar es que parece ser cierto que en Chile al día de hoy hay un consenso, ¿cierto?, respecto a la importancia de estos programas. La Fiscalía Nacional Económica ya el año 2012, 10 años atrás, ¿cierto?, decía por qué eran relevantes estos programas, y dice, y es súper categórica, ¿cierto?, en el sentido que son mecanismos efectivos de prevención, de detección, de control de daños, ¿cierto? Y luego, pero luego a continuación, ¿cierto?, cuando trata de hacerse cargo, cuando se hace cargo de los beneficios que, que, que ofrece a las empresas por el hecho de contar con estos programas, habla de la posibilidad de una rebaja de multa, la existencia del beneficio de la delación compensada para el caso de carteles, ¿cierto?, y la posibilidad de nuevo de llegar a un acuerdo extrajudicial. Y aquí vamos a ahondar un poco más adelante, pero desde ya alertar, digamos, de la importancia, ¿cierto?, que todos sabemos que tiene el entregar certeza, ¿cierto? Certeza a los agentes económicos de cara a los incentivos que queremos generar. Y en ese sentido creo que la propuesta de la red va muy en línea con esa necesidad de certeza, ¿verdad? Y esto no lo dice solo la Fiscalía, ¿cierto? El Tribunal, expresamente a propósito precisamente de la sentencia 167, ¿cierto?, reconoce que ha fomentado, ¿cierto?, la existencia de estos programas, y reconoce que son una vía para asegurar el apego a la normativa y detectar el mal comportamiento. Para luego, ¿cierto?, más adelante incluso reconocer que estos eventualmente podrían ser incluso una causal eximente de responsabilidad, pese a que en el caso concreto, ¿cierto?,
le otorga a una de las requeridas el beneficio solo de la atenuación de responsabilidad. Y luego la Corte Suprema también entonces comparte esta evaluación de que queremos que las empresas tengan programas, de que nos importa que las empresas tengan programas. Y así lo declara, ¿cierto? Ahora, un foco que quiero poner, ¿cierto? Es cuando uno vuelve a revisar estos fallos, es que la Corte Suprema, bueno, dice que para que sean un eximente, esto requeriría necesariamente un reconocimiento legal, ¿cierto? A diferencia de lo que había señalado el tribunal. Y luego, para otorgarle la calidad de atenuante, ¿cierto? Exige un plan de cumplimiento completo, real y serio, y hace una exigencia adicional, porque dice, un programa completo, real y serio tiene que ser efectivo. Y termina diciendo, ¿cierto?, que si un programa es completo, real y serio, necesariamente va a ser eficaz en prevenir conductas contrarias a la libre competencia. Y aquí es la primera alerta que yo hago. Un programa de cumplimiento, ¿cierto?, lo que hace al final del día es mitigar riesgos, ¿cierto? Y sobre eso, pero los riesgos siguen existiendo, los riesgos son consustanciales a la actividad humana. O sea, y sobre eso, esperar que, si de verdad creyéramos que a propósito de los programas de cumplimiento, podemos al final del día evitar la existencia de cualquier práctica anticompetitiva, entonces el llamado sería, dejemos de hacer lo que hace la Fiscalía, dejemos de hacer lo que hace el tribunal, pongámonos todos simplemente a fiscalizar que las empresas tengan programas de cumplimiento. Pero lo cierto es que eso es imposible. Un programa de cumplimiento, lo que les digo, al final del día, ¿cierto?, lo que hace es administrar riesgos, detectarlos y administrarlos. Pero los riesgos, el día que yo logro que un riesgo deje de ser tal, deje de existir, deja de salir de mi programa porque no tengo nada que hacer sobre él. Entonces, en definitiva, bueno, los programas hay que reconocer que son una herramienta importante de detección, y en esto no solo de carteles que están cubiertos, ¿cierto?, con el beneficio de la delación compensada, pero también de casos de abuso. Y eso es muy importante de cara a la evaluación que tiene la propia red, a las propuestas que vimos que la Carola Moreno nos explicó en materia de conductas unilaterales. Oye, aquí también tenemos un espacio en el fondo relevante para detectar estas conductas. Y entonces hay que reconocer, eso sí, que tenemos problemas con los incentivos particularmente para autodenunciarse en esos casos. Si uno mira los beneficios que les comenté al comienzo, que otorga que la Fiscalía Nacional Económica ofrece en su guía de programas de cumplimiento para las compañías que cuentan con esta clase de programas, bueno, particularmente en el mundo de conductas unilaterales, bueno, no difieren mucho de lo que ha pasado con los casos de conductas unilaterales en los últimos años, incluso respecto de compañías que no tenían estos programas, ¿cierto? Al final del día son la mayoría de los casos, ¿cierto?, son casos que terminan o en un acuerdo extrajudicial o en una conciliación. Entonces, uno dice, bueno, efectivamente, ¿qué estamos ofertando para que las compañías hagan los esfuerzos por contar el programa, tratar de evitar este tipo de conductas, y cuando las detectan, efectivamente para denunciarlas? Y lo segundo, que es a mi juicio más relevante que la detección, es el rol que tienen los programas en prevención. Y ahí hay que ser claro, o sea, por cada caso que llegamos a un caso de detección, lo que no sabemos es cuántas conductas se previnieron y no llegaron a ejecutarse, ¿cierto? Eso es invisible, pero es mucho más importante que el caso que ocurre en 10 años de vigencia de un programa. Repasando brevemente, hoy día tenemos una serie de requisitos que los programas tienen que cumplir conforme a la guía de la Fiscalía Nacional Económica, y ahí se los dejo. Pero, y aquí un elemento que el tribunal ya señala en la misma sentencia y que va un poco en línea con lo que dijo la Corte Suprema, el tribunal dice que lo importante es que el programa sea serio, creíble y efectivo. Y de nuevo, ¿qué espera con efectivo? ¿Espera que no existan conductas? Y entonces agrega, oye, entonces yo no le puedo decir
qué elementos tiene que contener, sino que siempre lo voy a revisar ex post. Y aquí efectivamente lo que les quiero decir es, ojo, que siempre esta evaluación ex post es compleja, porque al final del día estamos actuando, como dicen los periodistas, ¿cierto?, con el diario del día lunes respecto a lo que pasó el fin de semana, y entonces, efectivamente uno puede decir, y hay que entender que el que haya ocurrido una conducta no quiere decir que el programa no sea serio, no sea creíble. Y de nuevo, remarcarles que nosotros no tenemos visibilidad de la gran mayoría de las conductas que, respecto a las cuales al final del día hubo una prevención efectiva. Entonces, aquí hay un problema respecto de que, ¿cuál es la oportunidad de la revisión? Vamos a revisar los programas cuando estamos enfrentados a un caso de incumplimiento, y si no fuera así, si alguien quisiera que su programa fuera revisado antes, ¿cuál es el procedimiento que podemos aplicar al respecto? Y ahí con la Sofía O'Ryan, que también es miembro de la red, ¿cierto? Hace un tiempo escribimos una columna que está en el SECO con algunas propuestas, digo, de nuevo, que uno puede discutir, que tienen pros, que tienen contras, pero efectivamente, atendiendo a este problema, digamos, al problema de que hoy día la revisión del programa es en un juicio a propósito de una infracción. De nuevo, la guía de la Fiscalía muestra que además de estos requisitos considera algunos elementos. Carola, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Anita. Ya, un minuto ya de presentación, porque Diego se tiene que ¿Sí? Entonces me encantaría que pudiésemos como hablar unas palabras finales y si no, por último, continuamos después. ¿Te parece? Dame 2 segundos, Anita, porque de verdad que termino en 2 segundos. Entonces, mostrarles que el tribunal, oye, tiene un listado muy completo de medidas adicionales, si quieren después volvemos sobre ellas, ¿cierto? Y entonces la pregunta uno dice, con todos estos elementos y requisitos, y considerando que hay consenso respecto a los beneficios de los programas, ¿alguien podría sostener que un programa que tiene todos estos elementos, estos requisitos de la guía de la Fiscalía, más del fallo del tribunal, no tiene esas características de serio, de creíble? Si nos interesa que las empresas tengan programas que contengan esos elementos porque hay consenso respecto a los beneficios, ¿no parece razonable otorgar un beneficio como el que plantea la propuesta de la red? Y yo creo que efectivamente debiera haber consenso en ese sentido. Muchas gracias. Millón de gracias, Carola. ¿Ya? Y ahora, bueno, la idea es dar un pase, ¿no es cierto?, para que se genere una pequeña conversación entre nuestros panelistas. Así que, Diego, parto contigo, por si hay algo, ¿no es cierto?, que quieras comentar del que dijo Ignacio, y la idea es generar, a pesar de que tienes que ir, pero una pequeña discusión entre nosotros, ¿no?, de manera de poder generar una contribución a estas propuestas y al sistema. Así que, te doy la palabra, Diego. Gracias. Yo estoy súper de acuerdo con la necesidad de generar más competencia en el ámbito financiero. ¿Sí? Creo que el desafío, aclaro que no he revisado el proyecto de ley, digamos, conozco más o menos la experiencia en otras partes del mundo, que tengo que revisar bien el trabajo al que ustedes están haciendo mención. Mi experiencia es que, pero quizás ya lo abordaron, digamos, y lo abordaron adecuadamente. Mi experiencia es que, digamos, iniciativas como esta tienen un desafío como conductual grande, que es como evitar que el manejo de los datos se transforme como en una fuente de abuso por el lado conductual. O sea, por el lado estructural bajan barreras, pero por el lado conductual te generan un problema. No sé si lo tienen, digamos, adecuadamente resuelto o no, insisto que no he revisado digamos, los antecedentes que ustedes hacen referencia, pero como mi reacción inicial es que estoy estando de acuerdo con el objetivo, solo tengo como digamos, esa prevención. Y respecto del tema como del procurement, es mixta, o sea, hay un montón, hay alguna evidencia interesante de la utilización como del procurement privado con fines distintos de solamente el precio, digamos, con una función como un poco más compleja. Yo creo que hay uno, digamos, o sea, en Sudáfrica se ha estudiado bastante, digamos, el tema del preferential procurement. Ahí tenía otra función, digamos, que era
o de integración social. La evidencia es mixta. Mi impresión es que lo clave es que si tú te mueves a un objetivo un poco menos simple, o sea, un poco más complejo, necesitas una métrica mejor. Sí, o sea, no te puedes mover hacia otro objetivo más complejo sin una métrica clara, que te permita saber cuándo lo estás haciendo bien y cuándo solamente estás dejando como discreción administrativa sin un contrapeso. Esa es, digamos, mi lectura, digamos, de la evidencia, en particular de la evidencia en Sudáfrica, que la encuentro súper interesante en todo caso. Eso, digamos, pues, respecto de los comentarios de Ignacio. Estando de acuerdo igual en los aspectos generales que él abordó y en la importancia de fomentar la competencia. Súper, Diego. Y en términos de compliance, lo que comentó Carolina, por ejemplo, ¿tienes alguna experiencia, opinión al respecto? Yo creo que mi experiencia con el compliance, pero esto no les va a gustar lo que les voy a decir, es que los programas de cumplimiento, hay un artículo súper interesante de Luigi Zingales, que se llama Who Blew the Whistle on Corporate Fraud, que lo que muestra es que los programas de compliance se vuelven súper efectivos cuando tienes programas de denuncia y de recompensa informante. ¿Por qué? Y en la cadena causal es súper interesante, porque las empresas solas te toman en serio sus programas de cumplimiento interno cuando tienen miedo de que si no detectan a tiempo los ilícitos, por fuera sus trabajadores, que son la principal fuente de recompensa informante, se salten el canal interno. Entonces, yo creo que si queremos tomarnos en serio el fortalecimiento, yo sé que las recompensas informantes no son populares en este foro de procompetencia, pero mi aproximación, a mí me convenció mucho ese trabajo de Luigi Zingales y otros coautores, no es el único autor. Y me parece que, digamos, la lógica que está detrás es una lógica súper interesante. Si uno quiere tomarse en serio la promoción de programas de cumplimiento interno, tiene que recompensar informantes también. O sea, es lo uno con lo otro. Solo cuando tienes un riesgo real de que el ilícito se descubra fuera de tu red de cumplimiento, entonces te tomas en serio el programa de cumplimiento. Si no, digamos, los programas de cumplimiento siempre se hacen con la ley del mínimo esfuerzo, o sea, son lo mínimo que necesitas para capturar la recompensa que te da el regulador por hacer las cosas bien, digamos, la disminución en multas o lo que sea. Si en verdad quieres alinear los incentivos de las partes, tienes que tener este otro por fuera. Es muy parecido, la lógica de esos incentivos es muy parecida digamos, esto que le llaman pull y push, que Rey y Seabright le llaman pull y push, cuando modelan los incentivos de la delación compensada también. Eso. Super. Ignacio o Carolina, les doy la palabra a ustedes, si quieren comentar lo señalado por cualquiera de los del panel, y después vamos a dar espacio a algunas de las preguntas, ¿ya? Y yo, a propósito de lo que dice Diego, dos elementos, o sea, para tener a la vista, creo yo. Una es que hoy día hay que tener claro que no necesariamente estamos dando los incentivos ni siquiera para el mínimo. Y mi pregunta ahí es, ¿nos interesa que las compañías tengan al menos el mínimo? Y tiendo a pensar que sí. Y respecto a este otro elemento de la denuncia fuera, particularmente en el caso de carteles, yo creo que hoy día lo tenemos, ¿cierto? Hoy día recordarles que la delación puede beneficiar a personas naturales, y el último caso que la Fiscalía Nacional Económica requirió es así, digamos. Entonces, en ese sentido, particularmente en el caso de colusión, eso tenemos algo avanzado. Yo sí creo que en materia de conductas unilaterales hay mucho por hacer, no solo, digamos, de cara a la persecución, sino también entonces en materia de programas de cumplimiento, y ahí con la Ana María, ¿cierto? Estamos trabajando en un paper que en algún minuto espero salga pronto a la luz, digamos, respecto de
particularmente, digamos, del tratamiento, ¿cierto? De los incentivos, del análisis de incentivos que requiere, digamos, al final del día un programa de cumplimiento en materia de conductas unilaterales, porque en materia de carteles, tengo que pensar que en parte por el per se y en parte también por la conciencia y licitud que existe hoy día en la sociedad, eso es, mi impresión es que es algo que está mucho más asentado. Pero conductas unilaterales es un mundo mucho más gris y que está mucho más asociado con las prácticas comerciales, con prácticas comerciales que en ciertas circunstancias son lícitas, digamos, y en otras no. Entonces, efectivamente, requiere un análisis mucho más acabado, mucho más uno a uno desde la perspectiva económica y jurídica. Bueno, un millón de gracias, Carola. Ignacio. Estás en mute. Muy cortitos son los programas de cumplimiento que puso Carolina y comentó Diego. Yo pensaba que era así ya, acabo de aprender de que no hay incentivo, no hay premio, atenuantes si tienes programas bien hechos. Y yo creo que es súper deseable, naturalmente, entonces hay que incentivarlo. Concuerdo con lo que dice Diego, que complementarlo con remuneración de denunciantes es súper bienvenido. Ahora, es una práctica tan neoliberal esa. Y era un buen punto, que esto se podía ocupar para chantaje, se podía ocupar de mala manera, un denunciante podía ir y hacer una denuncia simplemente más fregar el que tiene arriba, pero ahí uno podría decir, bueno, pero es que si la denuncia es flagrantemente falsa, ese denunciante también va a tener una sanción por denunciar algo flagrantemente falso. Entonces yo creo en los incentivos, ¿ah? Y creo que es un complemento como el que plantea Diego en los programas de cumplimiento le pondría sin duda una aliciente adicional para que la cuestión sea en serio y no simplemente un checklist. Para la otra variable, así que se me ocurre la rápida, a ver si el programa es de verdad o simplemente está escrito en el papel, es ver cuánto te gastas en el programa de cumplimiento en relación a tus ventas, lo que sea, alguna métrica, digamos, ¿eh? Así como uno mide cuánto te gastas en I+D, bueno, ¿cuánta importancia le das tú al cumplimiento del presupuesto anual que tú tienes, ¿no? Puede ser un camino también, pero definitivamente ir por ahí porque y precisarlo la ley, porque si no queda esta interpretación de los jueces que tú mostrabas muy bien, que caen en unas cuestiones bien ridículas. O sea, es como esos fallos que dicen que la contaminación tiene que ser cero. Si sabemos que ese no es el punto, ya es imposible. Las soluciones de esquina acá no es el punto. El punto es no llevar los riesgos a cero, que eso es imposible, sino que mitigarlo lo más razonablemente posible y ver que hay un esfuerzo de buena fe detrás de la empresa de evitar estas cuestiones, pero evidentemente si a alguien se le escapó, no lo podéis tratar igual que si no hubiera tenido programa de libre cumplimiento, no hubiera hecho un esfuerzo. Ese es todo el punto, así que me parece valioso precisarlo en la ley. Gracias. Súper. Pues la verdad que ha estado muy, muy interesante y hay un par de preguntas que son bien buenas, no se los invito si es que hay alguien más que quisiera incluir preguntas. Una tiene que ver con un tema de la regulación de la tecnología, ¿no? Hemos visto como efectivamente, sobre todo, bueno, Ignacio comentaba lo que tiene que ver con la ley Open Banking, o que le llamamos más de innovación financiera, y hay toda una discusión con respecto a los sandbox regulatorios, ¿no? Se ha encasillado mucho esto en materia de regulación financiera, porque hay otros países, ¿no es cierto?, como UK, que tienen estos modelos de sandbox regulatorios, pero aquí la pregunta es, dice, ¿de qué manera en el fondo iniciativas como sandbox regulatorios que existen, obviamente con bemoles, porque efectivamente los mecanismos regulatorios de distintos países son muy distintos, podría ayudar con fuerza a permitir mejorar las regulaciones, ir adaptándolas con mayor rapidez, y también resguardando todos los temas relativos a reguladores de competencia, temas de consumidores, protección de datos, etc. Así que les dejo la palabra para ver si hay alguno que tiene alguna opinión con respecto a estos sandbox regulatorios, si creen que es una buena política pública, si es ad hoc o acorde al sistema normativo que tenemos en Chile.
Yo me tengo que ir, voy a decir algo muy cortito y después me voy a dejar, sí, lo voy a dejar y les doy las gracias por la invitación de nuevo. Yo creo que como la idea que está detrás de los sandbox regulatorios, esta idea de experimentar con políticas y generar tu propia evidencia con la cual evaluar cómo sigue para adelante, yo no puedo estar más de acuerdo. Y por algo bien sencillo, como los desafíos regulatorios son y lo que yo hablaba antes de que, por ejemplo, en el caso de del poder de compra del Estado, digamos, si puedes complejizar un poco su objetivo, pero tener métricas e irlo evaluando, es precisamente eso. Creo que no tenemos el diseño institucional adecuado para hacer esas cosas. Otras cosas ni siquiera hacemos análisis de impacto. O sea, los análisis de impacto que hacemos antes de la ley son casi un costo-beneficio como bien estático. Entonces, o sea, para pensar en cosas así, necesitamos cambiar un poco la institucionalidad y hacernos cargo. Bueno, pues ese es como el eterno problema de nuestra regulación, que no nos hacemos cargo del análisis de impacto regulatorio, y ese es como el elefante en la pieza en la última década, diría yo. Nunca hemos conseguido hacerlo, pero digamos, o sea, teniendo mecanismos adecuados para evaluar el experimento, súper de acuerdo con experimentar. Y ahora sí me tengo que ir. Gracias por la invitación, que estén bien. Gracias, y felicitaciones por la iniciativa. Bien. Chao. Te pasaste, adiós. Carola, Ignacio, no sé si tienen alguna opinión al respecto en materia de sandbox. No, a mí me parece evidentemente bueno, conceptualmente, tiene complejidades operativas, pero en un mundo en que la tecnología avanza más rápido, tan rápido que la regulación no la puede seguir, es evidente que estas experimentaciones son bienvenidas, yo creo. Completamente de acuerdo. Difícil de implementar, pero interesante de analizar al menos, o de hacerlo de esfuerzo. Súper. Bueno, da como de nuevo, ¿no es cierto?, da para un tema en sí mismo. Yo creo que ahí hay libertad de difusión, ¿no sé?, sobre todo en temas financieros, y el tema del hub, innovación, el sandbox, por lo menos en temas financieros. No sé en otros temas relativos a salud, etcétera, cómo funcionan en Chile en términos normativos, pero yo creo que eso da para una discusión en sí mismo. Así que nada, yo quería invitarlos como a dar sus palabras finales, Carola, Ignacio, y invitarlos todos a que sigan participando con nosotros. Oye, que casi como palabra final, estaba pensando una cosa, porque esto es como un experimento, ¿no? Saquémonos el tema financiero y pensemos en el mercado laboral. Nosotros acá tuvimos un experimento que da un montón de pistas regulatorias y que solo confirma, a mi juicio, que la regulación que tenemos se quedó en el pasado, no conversa con los nuevos tiempos. Todo lo que fue la pandemia, la autoridad un poquito hizo la vista gorda, porque no le queda otra, en términos de que las empresas tuvieran más grados de libertad para adaptarse. En horario, en jornada, el teletrabajo, un montón de cuestiones en proceso. Y es una forma, no solo en Chile, sino que en el mundo súper eficiente haber abordado este shock, ¿ah? Y que va a generar una ganancia en productividad probablemente para siempre, permanente, ¿ah? Esa es la parte buena de la historia. Y esa cuestión no la podría haber hecho si hubiera sido con estricto apego a la ley obsoleta que tenemos en Chile. No se puede. Entonces ahí tendrías tu experimento natural que le dice a la ley, mira, esto pasó, esto fue bueno, nadie lo quiso, pero pasó, incorporémoslo a la regulación. Así que me quedo con eso y solo refrendar el mensaje de la importancia de la competencia. Yo quiero insistir no solo como mecanismo de eficiencia y consumidores, sino que de confianza en el mercado, legitimidad. Hoy día el mercado está muy puesto en tela de juicio por muchas razones, por percepción de abuso, desigualdad ante la ley, lo que sea. Y quienes somos promotores del mercado tenemos el deber de levantarlo, protegerlo, validarlo, y qué mejor que apoyando todo lo que sea full competencia. Súper. Carola.
No, efectivamente, esperemos, digamos, que sigan habiendo instancias para discutir, para mejorar lo que hay que mejorar, digamos, sin desconocer también los avances enormes que ha tenido la institucionalidad de libre competencia en los últimos años. Pero todavía hay espacio de mejora y eso es permanente, digamos, y es parte de la entretención, así que full disponible también para seguir trabajando en eso. Buenísimo. Bueno, Vane, tú queríamos hacer como unas palabras de cierre, que yo creo que es bueno, se trataron tantos temas acá, que es bueno dar un cierre global, y obviamente muchos de ellos los tomaremos para poder seguir discutiendo a futuro. Así que gracias. Sí, muchas gracias. Gracias a las que presentaron y trabajaron en las propuestas y también a nuestros expositores. Voy a tratar de hacer quizás un breve resumen, porque lo que nos muestra esta conversación, lo primero es que también quedan muchos desafíos pendientes, incluso el trabajo que se hizo en las propuestas, hay también cosas más estructurales que revisar. Lo primero, creo que es súper importante el momento en que nos convoca, porque estas propuestas también estuvieron pensadas dentro para ofrecerlas a los candidatos presidenciales. ¿Y eso por qué? Porque la libre competencia es un tema de políticas públicas que yo diría que desde el 2009, que fue el caso Farmacia, empezó a entrar dentro de los programas de gobierno. Antes no existía como tema. Y lo que se ha visto ahora que es un tema de discusión son ejes programáticos importantes por los candidatos presidenciales, y también eso va a ser determinante en la forma en que se siga desarrollando esta actividad. Dentro de la reunión de preparación tuvimos mucha discusión de dónde estamos, si estábamos bien, si no estábamos bien, si hay un análisis más crítico de la institucionalidad, de lo que se ha hecho. Pero creo que es importante el análisis que se ha hecho en relación a lo que ha costado llegar donde estamos en materia institucional, en materia de persecución de carteles y de abuso, y ver también los espacios de mejora. Todo con mira a también hacernos cargo de este diagnóstico, digamos, social respecto de las situaciones de abuso, pero también generar a través de la libre competencia el rol que tiene la libre competencia para promover un mercado que sea justo, que sea eficiente y sobre todo que otorgue las condiciones para que todos puedan desarrollarse legítimamente en los mercados. Y ahí tomando también lo que Diego planteaba, nosotros partimos un poco desde la Fiscalía, algunas mejoras institucionales en el CERNAC, pero Diego nos vuelve a plantear la idea de incluso cuáles son los fines de la libre competencia, que no está en la regulación definido, pero sí había un desarrollo jurisprudencial en torno a si es la eficiencia, si es el bienestar del consumidor, dependiendo del tipo de caso, y ahí el Tribunal y la Corte Suprema un poco han avanzado eso, pero él nos vuelve a replantear de, bueno, cuáles son los objetivos de política pública, cuál es el bien jurídico protegido para ver hacia dónde nos enfocamos, y principalmente puso el énfasis en los problemas de coordinación regulatoria, porque no todo es actividad de las empresas, sino también a veces el marco regulatorio en que se desarrolla y se desenvuelve la actividad económica. Y ahí habló básicamente de espacios regulatorios compartidos, y cuando hay superposición de roles podría generarse un conflicto de bienes, que ahí también tomo una pregunta de Nader que hizo en el chat, y lo que propone, o de Tomás también, propone básicamente generar un mecanismo de resolución de esas controversias para ver finalmente cuál va a ser el bien jurídico preponderante frente a una discusión, ambas legítimas y ambas defensas por parte de las instituciones. Pero también planteó que hay espacios de atribución, lo puso en esta fusión de mercado eléctrico, en el mercado eléctrico, respecto de ciertos vacíos, y eso también efectivamente es un problema si existen vacíos regulatorios, que finalmente todos estamos viendo que hay una situación que revisar al menos, y finalmente quién se debiera hacer cargo para que no quede, digamos, en ese hoyo negro y termine sin una definición y sin una revisión. Luego de eso, ahí tomando lo de Ignacio, también tomó el punto de datos y básicamente si esto se configura en un insumo esencial o en una barrera estratégica para efectos de fomentar sobre todo la competencia en el mercado financiero. Diciendo y ya que es una realidad efectivamente que los datos están siendo la base de la economía del siglo XXI. Y ahí formuló preguntas que yo creo que son súper interesantes también pensando en los desafíos que tenemos. ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es la importancia de los datos? ¿Dónde están las ganancias de eficiencia? ¿Cómo permitir el acceso o no de datos?
Y eso es importante porque finalmente lo planteó como que iba a tener un resultado incluso en el impacto en el crédito, en el acceso al crédito, los montos del crédito, las condiciones del crédito, que es un tema también que ahora está siendo relevado, digamos, a partir de toda la discusión social en cuanto al endeudamiento y la situación de las personas en relación al crédito. Y también creo que es importante el punto que plantea, que al final esto da cuenta también que uno lo tiene que ver de manera en un contexto más amplio, que hay que generar un ecosistema de gobernanza de datos, que si bien la ley de FinTech ha avanzado mucho en cómo regular las condiciones de interoperabilidad y acceso a nuevos competidores, también tenemos que preocuparnos de cuáles son los resguardos y ahí avanzar en la regulación de datos personales, vía ley FinTech, vía la ley en particular que se está avanzando, pero es un tema que estamos al debe, digamos, no solamente en temas financieros, sino en el tema nacional hace años. Me gustó en materia de licitaciones públicas, lo planteamos como un problema, uno, porque lo que hemos visto en temas de competencia es que cada vez más ingresan consultas o a la fiscalía o al tribunal para revisar licitaciones, diseño. Lo que se quiere ver es que se establezcan reglas que no impidan artificialmente el ingreso de oferentes. De ahí que es relevante finalmente quién hace este diseño, sobre todo cuando es el Estado el que licita, porque claramente se está ejecutando parte del presupuesto de la nación y se está asignando, digamos, a la compra de estos bienes o servicios y no a otro tipo de políticas públicas. Por tanto, ahí Ignacio nos plantea la necesidad de hacer este diseño eficiente con el objeto de obtener estos productos o estos servicios a un menor costo. Y creo que fue súper interesante también lo que planteó, porque efectivamente se han planteado dentro de las políticas como otros objetivos de política pública que se pudieran perseguir a través de las licitaciones, como el fomento a las pymes, que es muy legítimo. El tema es cuál es el mecanismo. Y ahí dijo una frase que creo que es bien relevante: no se pueden conseguir 3 objetivos con un mismo instrumento. O sea, si yo quiero eficiencia, si yo quiero menor precio en la licitación, ¿cómo eso se condice con objetivos, por ejemplo, de fomentar la participación de las pymes? ¿Es el instrumento o existen otros instrumentos que yo puedo utilizar y que obtengan el mismo resultado? Y por último, creo que la visión de Carolina es muy útil, porque los que estamos en competencia, no solamente la Fiscalía y el Tribunal, no solamente es el gobierno, incluso el Congreso, que quedó un poco fuera de la discusión, pero es el que finalmente muchas veces hace realidad estas leyes, sino que también el rol de las empresas en cómo fomentar la competencia. Los que se han tomado en serio, digamos, esta preocupación, y no solamente por la sanción, sino que también por un tema de gobiernos corporativos, de responsabilidad en estas materias, también es importante conocer qué certezas, qué incentivos hay para que finalmente se prevengan ilícitos, pero yo creo que también lo que uno ve es un espacio de desinformación de los temas de competencia. Todavía hay mucho que avanzar en generar una cultura de competencia, de entender, como no hay normas quizás tan precisas, cuáles son los criterios, cuáles son los riesgos, y eso yo creo que esta labor educativa es un rol de los programas de cumplimiento que, más allá de a lo mejor evitar el riesgo cero, como decía Carolina, que eso es como un poco tiene un contrasentido con nuestra naturaleza humana, finalmente tiene un valor, y cómo reconocer ese valor para que finalmente no poner todo el peso en la fiscalía, en el tribunal, de la labor de promoción, sino que al interior de las empresas hacer esa labor de conocimiento. Y ahí también nos plantea otro desafío que yo creo que hay que revisar también, cuáles son los incentivos en cómo hacer estos controles de los programas de manera de que no se considere que es plata perdida, digamos, porque son empresas, lo van a ver como un costo, y eventualmente analizar la forma de tener un control ex ante y no a propósito del conocimiento de infracciones. Eso por mi lado, y por el lado de la red, agradecerles también a los que asistieron. Creo que queda mucho trabajo por hacer en revisar estas propuestas, en también ver si el diseño a nivel, digamos, general de consumidor, de competencia, puede tener una mirada quizás también más integral y avanzar también en un sentido de resolver también estos vacíos regulatorios que nos planteaba Diego. Que muchas gracias, y a seguir trabajando en estos temas. Así que eso por mi parte, agradecerles a todos los asistentes. Súper. Me sumo, así que un millón de gracias Carola, un millón de gracias Ignacio, Carola también Moreno y a María José Villalón.
y a toda la red por sus aportes, que aquí plasman el trabajo de bastante tiempo, ¿no? Y de experiencia de bastante tiempo. Así que 1.000.000 de gracias y los dejo a todos invitados a los siguientes encuentros que haremos. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Está súper bien. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.